Buenas noches, compañeros y tutora. Soy el estudiante José David Briceño Pulido del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Hoy vengo a hablarles de las principales contribuciones de la nueva gramática RAE. Esto fue escrito por la señora Rita Guevara y Claudia Coronel en el 2015. Vengo a hablarles de qué propone la nueva gramática de la RAE. Dice que esta gramática se abre a todos los campos de investigación que permiten observar la gramática desde un punto más completo y en toda su complejidad. O sea, todos los campos de investigación que puedan existir y que tengan como base la gramática, esa nueva gramática se abre a todos esos campos y permite que examinen toda su complejidad, todos sus fragmentos, toda su ideología. ¿Qué propone? Propone incorporar la recuperación de los estudios morfológicos para la comprensión del funcionamiento sintáctico y semántico de las palabras. O sea, propone recuperar todo lo que con la antigua se perdió, aunque no es mucho, pero sí se perdió algo en cuanto a la morfología, porque decían que la morfología no era importante, que no era importante saber de dónde vienen, su significado y la organización de cada palabra. Nuestras autoras ingresan a un instituto, un colegio creo que era, y entonces empezaron a evaluar cómo eran los conocimientos que adquiría cada estudiante sobre gramática y qué tal se estaba enseñando. A lo que se topan con la sorpresa de que los profesores no encontraban dentro de los libros, dentro de las editoriales que les llegaban, textos o, o escritos sobre la actual gramática, que no había algo que les produjera ese conocimiento de una manera efectiva a los estudiantes. ¿Qué hicieron ellas? Entonces ellas propusieron crear el manual de gramática, que es, digamos, es un comprimido de lo que es la gramática real española, para poder darle para poder darle cumplimiento a esa necesidad que estaban presentando los docentes y los estudiantes de esa institución. Eh, Ante esto tenemos la gramática didáctica, que se trata de una gramática adecuada a cada tipo de estudiante y al tipo de lengua que estos han de usar, es decir, una gramática en la que prevalece la orientación didáctica, es una gramática en la que eh, se adecua al tipo de estudiantes y a la lengua que estos han de usar, o sea, la lengua que están aprendiendo. En el caso de nosotros como docentes de inglés, pues el inglés, y que se haga de la forma más didáctica que se pueda, y que ellos aprendan de una forma más eficiente y que tengan la posibilidad de indagar todos los conceptos que les sean enseñados. A continuación, vamos a hacer una comparación de algunos contextos entre la antigua gramática y la nueva gramática. Entonces, en la antigua gramática y en la nueva gramática está lo que es el verbo. Dice que en la antigua gramática el verbo aporta forma y significado a la oración. Sabemos que sin el verbo la oración no tiene sentido, porque el verbo es la acción que, que sucede al sujeto y es la principal palabra que le da el contexto y el significado a la palabra o a la oración. En la nueva gramática dice que al analizar las variaciones de acuerdo con el tiempo y modo verbal, o sea, ya no se toma la forma y el significado de la oración, sino que se toman las oraciones y se analiza lo que es el tiempo y el modo verbal. ¿Qué tiempo tiene? ¿Cuál es el modo del verbo? Si está en presente, futuro, pasado. Eso es lo que estudian actualmente. Dice en la antigua gramática que en cuanto al verbo, el verbo es selector y regidor, ¿sí? O sea, que el verbo puede seleccionar en la oración qué pasa o puede regir y cambiar lo que está sucediendo. Mientras que en la nueva gramática dice que en la narración implementar los distintos tipos de presente y la forma que brindan. Solo se va a utilizar un solo tipo de verbo, que es el verbo presente, y la forma que le va a ir brindando a cada oración. Continuamos con la comparación de los tiempos verbales.
En la antigua gramática dice que implementa la grilla verbal. ¿Qué es la grilla verbal? La grilla verbal es aquella que encierra todo tipo de palabra, significado que se haya creado o no dentro de una sociedad, ¿sí? Mientras que en la antigua gramática dice que se implementan los valores semánticos de los tiempos, ¿sí? O sea, se implementa, o sea, a esa grilla se le van a implementar los valores semánticos de tiempo y espacio en la oración. Lo mismo es el selector regidor. En la antigua dice que trabaja los tiempos perfectos e imperfectos, o sea, ya no van a trabajar solo tiempo perfecto, sino también el imperfecto, y no es tal como tal en presente, sino variado. Continuamos con la clasificación de los adjetivos. En la antigua gramática dice que la clasificación de los adjetivos calificativos absolutos y relativos, se hacían una clasificación y se sacaban aparte que eran los adjetivos calificativos, los adjetivos absolutos y los adjetivos relativos. Mientras que en la nueva RAE se dice que se reconoce el estatutos como palabra de redacción. En la nueva dice, se pretende alcanzar un alto grado de descripción. En la antigua dice, se reconoce que hay dos tipos de concepción de los adjetivos. La primera concepción como adjetivos determinantes basándose en un criterio sintáctico morfológico, o sea, basándose en la forma de cada palabra, en la forma de cada oración o en la estructura de los escritos. La segunda concepción de los adjetivos, concepción restringida, en donde el adjetivo tiene función semántico-sintáctica, o sea, tiene una doble función, por ende tendrá un doble sentido y una doble estructuración. Vamos con la clasificación de la morfología. En la antigua gramática la morfología no ocupaba un lugar importante en el estudio de la lengua. Para ellos no era importante saber ni la forma ni la estructura, nada sobre la lengua. Lo que les importaba era enseñar la lengua como tal. Mientras que en la nueva gramática la morfología cobró mayor importancia. ¿Por qué? Porque al estudiante saber de dónde proviene esa palabra, su forma, su significado, su estructura, puede recrear y puede entender o comprender mejor los textos que vaya leyendo a medida que va adquiriendo conocimiento. Dice que la morfología antigua, las palabras invariables categóricas morfológicas nominales que eran de género y número, y verbales de tiempo, modo y persona. Ya en la morfología de la nueva gramática es un entendimiento de fenómenos complejos. También tenemos en la antigua gramática y la morfología, que es la formación de algunas palabras y casos de etimología para la aplicación del vocabulario. Mientras que ahorita se hace una categorización de adjetivos, comprensión de las relaciones estructurales de la oración. Continuamos con la categorización de palabras funcionales o gramaticales de la antigua gramática y de la nueva gramática. En la antigua gramática las clases de palabras eran adjetivos, sustantivos, verbos, preposiciones, adverbios, artículos y pronombres. Eso nunca ha cambiado, nunca cambiará, siempre ha estado impreso. En la nueva gramática lo que se hace es una clasificación de palabras que aportan informaciones gramaticales, como lo son las significaciones abstractas determinadas por la gramática misma, como la referencia, la pluralidad o las marcas sintácticas de función. O sea, todo esto de los adjetivos, sustantivos, verbos, preposiciones va a ir de la mano con las referencias, la pluralidad o las marcas sintácticas de función. Dice que no hay distinción entre palabras que aportan información léxica e información gramatical. O sea, no se distingue entre palabras que aportan información o las palabras que importan gramática. Todo iba junto, todo iba revuelto y era muy difícil de entender los textos. Mientras que la nueva dice que constituyentes inmediatos de las oraciones, cambio de orden, sustitución, interrogación, ¿sí? Ya se sabe si hay una pregunta, si en la oración hubo un cambio de orden, de estructura, ¿sí? Se sustituyó alguna palabra, alguna frase. Finalizamos con la clasificación de la gramática antigua y la gramática nueva.
La gramática antigua era una recuperación, profundización y sistematización de saberes. O sea, se recuperaban y se profundizaba más en lo que se les iba a enseñar a los estudiantes, a los alumnos. Mientras que en la gramática nueva se incentiva la aplicación y análisis de las estructuras gramaticales para lograr una mejor comprensión de textos de ficción y no ficción, ¿sí? O sea, que se está incentivando a que los estudiantes aprendan más sobre gramática, sobre sus contextos, sus estructuras, sus elementos de función, para que al momento de dar contextos de ficción o no ficción puedan comprenderlos y puedan darles un análisis mucho más profundo. En la antigua gramática dice que las relaciones gramaticales y textuales, poniendo de relieve la importancia y utilidad de esos saberes en relación con la producción y comprensión de textos, tienen casi la misma intencionalidad, ¿sí? Pero entonces en la gramática antigua lo que buscan es que que se propaguen más las relaciones gramaticales textuales, ¿sí? Para que sea algo de vital utilidad para la producción y comprensión de textos. En la gramática nueva dice que propone una visión más abierta al estudio de la gramática partiendo desde la escuela, ¿sí? O sea que es una visión más abierta, se abre un estudio mucho más abierto a todas las ciencias que estudian este tipo de gramática, ¿sí? Partiendo desde lo que se enseña en la escuela, en los colegios, ¿sí? A partir de ahí es que se empiezan a tomar esos estudios para saber qué se puede implementar, qué no se puede implementar y qué nuevas tareas se pueden hacer. En la gramática antigua dice que se reconoce reconocimiento de las oraciones subordinadas, pronombres relativos y otros nexos, ¿sí? Oraciones pequeñas de bajo sentido, pronombres relativos, que no tienen una forma sintáctica como tal, y otros nexos, o sea, otro tipo de textos. Y se hace una revisión de la escritura. Yo creería que tanto en la gramática antigua como en la gramática nueva debería hacerse una revisión de la escritura para que los textos salgan excelentes. Muchas gracias. Acá les dejo la bibliografía.